Buenos días, calle Capotillo, en las 300 de Mao. Comienza ahí las Tomás Sayán, Luis Tomás Sayán, en las 300. Calle Capotillo, conozca su provincia primero. Calle Capotillo, en Mao. Calle Capotillo. Calle Capotillo, en Mao. Calle Capotillo, en Mao. Hola. Calle Capotillo, en Mao. 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 Conozca su provincia primero. Reach your province first. This is Capotillo Street, in Mao. Calle Capotillo, en Mao. Calle Capotillo, en Mao. Calle Capotillo, en Mao.
Grito de Capotillo, la chispa que encendió a un país, a la guerra de la Restauración. Capotillo, Santo Domingo, eran apenas 15 hombres armados de machetes y pocos fusiles. El general Santiago Rodríguez los comandaba. Entraron desde Haití al territorio dominicano y en el cerro de Capotillo izaron la bandera dominicana. En ese lugar, en la provincia de Dajabón, donde hoy se erige un monumento en honor a los acontecimientos de ese día, se marcó el 16 de agosto de 1863, el inicio de la Guerra de Restauración, que llegó a su fin cuando un decreto de la reina Isabel II de España, de marzo de 1865, declaraba el abandono de los españoles de Santo Domingo. Lo de Capotillo no fue ni el primero ni el último de los levantamientos armados de un pueblo que propugnaba por el retorno de su independencia lograda desde febrero de 1844 y procuraba acabar con la proclama anexionista que hiciera el presidente Pedro Santana en abril de 1861. Ese mismo año, el patricio Francisco de Rosario Sánchez perdió la vida luego que, al mando de unos 400 hombres, entrara al país desde Haití para tratar de restaurar la soberanía de los dominicanos. Pero los hechos de ese 16 de agosto constituyen una epopeya digna de figurar entre las grandes de la humanidad, plantea el profesor Alfredo Rafael Hernández, quien ayer ofreció una conferencia organizada por el Archivo General de la Nación sobre el papel que jugó la provincia de La Vega para la subsistencia y el control territorial del gobierno restaurador. Un artículo de la revista Clio que publica la Academia Dominicana de la Historia, titulado La Guerra de la Restauración, desde las filas españolas 1863-1865, cita que tras el grito de Capotillo, el ataque de las filas dominicanas fue tan violento y lleno de sorpresas para las tropas españolas que, para finales de agosto, los rebeldes ya se habían apoderado de Sabaneta, Guayubín, Montecristi, Moca, San José de las Matas, Dajabón, San Francisco de Macorís, Cotuí y La Vega. Los dominicanos entraban en combate al grito de ¡Viva la República Dominicana! El grito de guerra de los españoles era ¡Viva la Reina! La lucha entre los rebeldes dominicanos y las fuerzas españolas continuó hasta 1865, cuando la reina Isabel II de Borbón decidió abandonar la colonia. El terrateniente y caudillo Pedro Santana fue el promotor de la anexión del país a España en 1861. En 1861, el general Pedro Santana había arrebatado la presidencia a Buenaventura Báez, quien había quebrado la tesorería de la nación con grandes ganancias para sí mismo, frente a una crisis económica así como la posibilidad de un nuevo ataque de Haití. Santana pidió a España que retomara el control de su antigua posesión bajo la categoría de provincia, con tan solo 17 años de independencia. Al principio la monarquía española estaba preocupada, pero con los Estados Unidos ocupados con su propia guerra civil e incapaces de imponer la doctrina Monroe, consideraba que había una oportunidad para reafirmar el control de América Latina. El 18 de marzo de 1861 se anunció la anexión y Santana se convirtió en gobernador general de la recién creada jurisdicción. Sin embargo, este acto no fue bien recibido por todos. El 2 de mayo, el general José Contreras lideró una fallida rebelión y Francisco de Rosario Sánchez encabezó una invasión desde Haití, cuyo gobierno, aunque oficialmente neutral, le preocupaba a España afianzarse su poder en la zona, pero fue capturado y ejecutado el 4 de julio de 1861.
Eventualmente Santana renunciaría a su cargo en enero del 1862 tras sostener diferencias con las autoridades españolas en Cuba que limitaron su poder y que destituyeron a sus amistades para colocar a peninsulares en los cargos de poder. La reina Isabel II le confirió el marquesado de las Carreras como compensación por sus servicios al reino. Las autoridades españolas comenzaron a alienar a la población en general mediante el establecimiento de una política conocida como bagajes, que requería que los ciudadanos entregaran cualquier animal de trabajo a los militares españoles sin ningún tipo de garantía de indemnización. Esto fue especialmente problemático en la región del Cibao, en el norte, donde los agricultores dependían de sus animales para su sustento. Un segundo factor fue cultural. El nuevo arzobispo de España se horrorizó al descubrir que un gran número de parejas dominicanas no estaban casadas bajo la Iglesia Católica. Esta situación se produjo debido al pequeño número de sacerdotes en el país, así como la pobreza y la falta de caminos y transporte para llegar a una iglesia para casarse. Con las mejores intenciones, el arzobispo Bienvenido Monzón quería poner remedio a esta situación en un corto tiempo, pero sus demandas solo irritaban a la población local que había llegado a aceptar el estado actual de los nacimientos ilegítimos de forma normal. Económicamente, el nuevo gobierno también impuso aranceles más altos para los productos no españoles y los buques, y trató de establecer un monopolio sobre el tabaco, contrariando a las clases comerciantes también. A finales de 1862, los funcionarios españoles estaban empezando a temer la posibilidad de una rebelión en la región del Cibao. El sentimiento anti-español no era tan fuerte en el sur. Por último, había rumores de que España volvería a imponer la esclavitud y a enviar a los dominicanos negros a Cuba y Puerto Rico. Mientras tanto, España había emitido una orden real en enero de 1862 declarando su intención de recuperar los territorios que Toussaint Louverture había tomado por Haití en 1794. En un intento de sofocar los disturbios en la región dominicana, las tropas españolas habían desalojado a los haitianos que vivían en estas áreas a lo largo de la frontera haitiano-dominicana. El presidente haitiano, Fabre Giffard, renunció a su posición de neutralidad y empezó a ayudar a los rebeldes dominicanos. Las revueltas preliminares de 1863 en Neiva, el malestar general que existía en la ahora colonia de Santo Domingo ya era evidente en los meses de noviembre y diciembre de 1862, cuando los oficiales españoles presentían el estallido de una rebelión en breve plazo. El Cibao, según los informes, era la región más inclinada a una rebelión. El comandante Cayetano Velázquez, al mando de un grupo de 150 hombres, asaltó el pueblo de Neiva y tomaron cautivo al jefe militar del mismo, General Domingo Lázala, tomando municiones y armamento. Este movimiento estaba falto de preparación, lo que fue causa de un fracaso. El alcalde ordinario mandó arrestar al comandante Velázquez y sus hombres se rindieron sin poner resistencia alguna. Esta revuelta estaba desconectada de la conspiración de proporciones faraónicas que se trataba en el Cibao, sobre todo en la línea noroeste. La línea noroeste, en febrero de 1863, un movimiento organizado por el poderoso hacendado Santiago Rodríguez, Lucas Evangelista de Peña, Juan Antonio Polanco, hermano mayor del general Gaspar Polanco, Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel, entre otros, intentó restaurar los pueblos de Santiago, Puerto Plata, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, San José de las Matas y los pueblos de la línea noroeste. Las operaciones de San José de las Matas estuvieron a cargo del general Gregorio Luperón, un humilde puertoplateño que se había unido a la causa, pero fueron derrotadas por el coronel de la Reserva Española, José María Checo, quien más tarde pasó al lado de los restauradores. Atacaron la plaza de Guayubín, pero fueron frenados por el general Fernando Valerio, que estaba al mando de las reservas militares de la ciudad,
aunque luego tuvieron éxito en un segundo ataque. El general José Antonio Hungría, comandante de armas y gobernador de Santiago, puso en marcha las tropas españolas hacia Guayubín y luego hacia Sabaneta, donde derrocó a los revolucionarios con la ayuda del general Gaspar Polanco, que comandaba la caballería, todavía al servicio de los españoles. La rebelión de Santiago, cuando ahí se supo que la plaza de Guayubín había sido tomada por Lucas Evangelista de Peña y su gente, los directivos de la conspiración en Santiago, que eran los miembros del ayuntamiento y otras personas prominentes, se rebelaron. La gesta fue derrocada el 17 de abril. Fueron fusilados frente al cementerio de Santiago el poeta Eugenio Perdomo, Pedro Ignacio Espaillá, José Vidal Pichardo, Carlos de Lora, Ambrosio de la Cruz, el coronel Pierre Tomás y el general Antonio Bautista, responsables de la revuelta de Santiago. La batalla de la Canela, el único enfrentamiento de una cierta importancia ganado por los restauradores después de agosto-septiembre de 1863, fue acaecido en la Canela, cerca de Rincón, en la región sur, donde el general José María Cabral, con unos 600 hombres, derrocó a unos 80 peninsulares y 31 criollos que se encontraban a campo abierto, no protegidos por fortificaciones, el 4 de diciembre de 1864. En este combate, el general Timoteo Ogando luchó cuerpo a cuerpo con 2 y 3 soldados al mismo tiempo y los dejaba tendidos en un charco de sangre de sus propios cuerpos. La acción de la Canela redujo a los españoles en el gobierno de Azua a solo su capital, pues que Barahona hacía tiempo que se había abandonado. Así que por la banda del sur, al terminar el año 1864, únicamente ocupaban aquella ciudad, la de Santo Domingo y la tenencia de gobierno de Baní, y por la banda del norte, Cayo Levantado frente a Samaná, Puerto Plata y Montecristi. En el frente sur, los combates de los guerrilleros sureños se repetían por todas partes y las fuerzas restauradoras ocupaban las ciudades y los pueblos imponiendo su autoridad. Derrota en Montecristi, en que a los españoles les convenía la batalla frontal y a los restauradores el combate irregular, se muestra en los hechos acontecidos en Montecristi en mayo de 1864, cuando 6.000 soldados procedentes de Santiago de Cuba, comandados por José de la Gándara y apoyados en 13 piezas de artillería, derrotaron a los restauradores que presentaron resistencia a su desembarco y a la toma de dicha ciudad. Gobierno restaurador José Antonio Pepillo Salcedo, quien se había autoproclamado presidente de la República sin aprobación de la mayoría de los restauradores, inmediatamente calificó a Santana, que ahora era líder de las fuerzas españolas, como traidor. Salcedo intentó pedir ayuda a los Estados Unidos, pero fue rechazada. España tuvo un momento difícil luchando contra los rebeldes. En el transcurso de la guerra perderían más de 33 millones de pesos y sufrirían más de 10.000 víctimas, en gran parte debido a la fiebre amarilla. Santana, quien había sido venerado como un excelente estratega militar, se vio incapaz de romper la resistencia dominicana. En marzo de 1864 desobedeció deliberadamente las tropas de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo y fue reprendido y relevado de su cargo por el gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santana a Cuba para hacer frente a una corte marcial. Sin embargo, Santana murió repentinamente antes de que esto ocurriera. De la Gándara trató de negociar un alto al fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones, Salcedo fue derrocado y asesinado por órdenes de Gaspar Polanco y con la aprobación de la mayoría de los restauradores. Polanco, que estaba ya disgustado por los errores militares que Salcedo había cometido durante la guerra, no aprobó la actitud vacilante de Salcedo frente a las autoridades españolas
además de su preocupación de que Salcedo tuviera la intención de retomar al expresidente anexionista Buenaventura Báez, a quien los rebeldes odiaban tanto como odiaban a los españoles por sus acciones antes del golpe de Estado a Santa Anna en julio de 1857. A pesar de que Báez se había opuesto inicialmente a la anexión española, una vez vivió en España con un subsidio de gobierno y tuvo el grado honorario de mariscal de campo en el ejército español. No fue sino hasta el final de la guerra que él volvió a la República Dominicana. A pesar de haber tomado medidas positivas en el área económica y educativa, Polanco fue acusado de establecer un monopolio del tabaco en nombre de sus amigos y relacionados. Por esta acción arbitraria fue derrocado de la presidencia por un movimiento que su hermano Juan Antonio apoyó, encabezado por Pimentel, Monción y García, quienes no aprobaron algunas de sus decisiones. Fue sustituido por Benigno Filomeno de Rojas y Gregorio Luperón en enero de 1865. Dándole tregua a la lucha, la Junta Provisional organizó una nueva constitución y cuando se aprobó, el general Pedro Antonio Pimentel se convirtió en el nuevo presidente el 25 de marzo de 1865. Abandono de las tropas españolas. En España, la guerra estaba demostrando ser extremadamente impopular, en combinación con otras crisis políticas que estaban ocurriendo, que llevaron a la caída del primer ministro español, Leopoldo Dognell. El ministro de Guerra de España ordenó el cese de las operaciones militares en la isla, mientras que el nuevo primer ministro, Ramón María Narváez, llevó el asunto ante las Cortes Generales. Las Cortes decidieron que no querían financiar una guerra por un territorio que en realidad no necesitaban. El 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión. El 15 de julio, las tropas españolas abandonaron la isla. Secuelas. Monumento a la Guerra de Restauración. Aunque muchas ciudades dominicanas y la agricultura en todo el país fueron destruidas, a excepción del tabaco, durante la guerra. La Guerra de Restauración trajo un nuevo nivel de orgullo nacional a la República Dominicana. La victoria dominicana también le demostró a los cubanos y puertorriqueños que España podía ser derrotada. Por otro lado, en la política local, el liderazgo durante la guerra se concentró en las manos de pocos caudillos regionales, quienes podían ordenar la lealtad de las regiones. Este sistema de poder político se mantuvo hasta finales del siglo XX. La política dominicana se mantuvo inestable durante los siguientes años. Pimentel fue presidente durante solo 5 meses antes de ser reemplazado por José María Cabral. Cabral, a su vez, fue derrocado por Buenaventura Báez en diciembre de 1865, pero retornó la presidencia en mayo de 1866. Sus negociaciones con los Estados Unidos sobre la posible venta de la tierra alrededor de la bahía de Samaná resultaron ser tan impopulares que Báez fue capaz de recuperar la presidencia una vez más en 1868. En las relaciones dentro de la isla, la guerra marcó un nuevo nivel de cooperación entre Haití y la República Dominicana. Hasta entonces, Haití había considerado la isla de la Española como indivisible y había intentado sin éxito conquistar la mitad oriental varias veces en el pasado. La guerra obligó a Haití a darse cuenta de que este objetivo era esencialmente inalcanzable y fue sustituido por años de disputas fronterizas entre los dos países. El 16 de agosto se conmemora un día de fiesta nacional en la República Dominicana, así como el día que el presidente dominicano es juramentado en su cargo cada 4 años. Guerra de la Restauración.
y Capotillo